Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con respecto a la razón de cobertura de intereses. Es por eso que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes. ¿Qué es la razón de cobertura de intereses? ¿Para qué nos sirve? Analizaremos cuál es su fórmula y desarrollaremos varios ejemplos en Excel basado en información financiera de los 3 últimos años de operación de una empresa real. Finalmente, interpretaremos nuestros resultados y los analizaremos. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es la razón de cobertura de intereses? Vamos a partir mencionando que este ratio financiero también es conocido como razón de cargo de intereses y a su vez que pertenece a dentro de los indicadores financieros de endeudamiento. Nosotros sabemos que cuando hacemos referencia a razones financieras o a los ratios financieros existen diferentes categorías, entre las cuales las principales son las de rentabilidad, las de liquidez, las de endeudamiento o solvencia y las de eficiencia o también llamadas de actividad o de gestión. Ahora bien, dentro de los indicadores financieros de endeudamiento tenemos otros, este se dividiría en varios ratios financieros. Uno de estos que entra dentro de la categoría de indicadores financieros de endeudamiento es la razón de cobertura de intereses y básicamente, tal como vemos en el segundo punto, porque mide la capacidad de una empresa para realizar pagos de intereses. Es decir, cuando nosotros apliquemos este indicador financiero, lo que vamos a conocer es si es que nuestra empresa, si es que una organización o un negocio tiene la capacidad para cubrir o para pagar su financiamiento con recursos ajenos, es decir, para pagar los intereses. Ahora bien, esto también nos indica si la empresa tiene capacidad de cubrir sus intereses actuales y si puede continuar endeudándose, muy similar a lo que acabamos de explicar. A raíz de la razón de cobertura de intereses, lo primero que vamos a saber es si una empresa puede pagar los intereses que son generados obviamente por el financiamiento con recursos ajenos. Cuando mencionamos recursos ajenos, estamos haciendo referencia a agentes externos de la empresa, es decir, no al capital, no a los inversionistas, no a los socios o accionistas de nuestra empresa, sino a agentes externos como una institución financiera. Ahora, si ya conocemos que la empresa efectivamente tiene capacidad para endeudarse, para pagar los intereses de esa deuda, también conoceremos si es que la empresa puede continuar endeudándose. Obviamente esto no hace referencia a que siempre va a ser mejor tener mucha más deuda con recursos ajenos, mucho más financiamiento con recursos ajenos, pero hay que saber aprovechar el apalancamiento con recursos ajenos. Y cuando nosotros aplicamos la razón de cobertura de intereses, a más de saber si es que la empresa puede cancelar los intereses del financiamiento con recursos ajenos, también tenemos una primera visión sobre en qué medida la empresa puede continuar endeudándose más y con ello continuar pagando todavía más intereses. Ahora bien, ¿para qué sirve la razón de cobertura de intereses? Sirve para analizar cuántas veces puede cubrir la empresa los pagos de intereses que debe pagar a los agentes que nos han otorgado financiamiento. Cuando hacemos referencia a cuántas veces puede cubrir la empresa los pagos de intereses, estamos haciendo una relación de proporción. Es decir, la empresa puede pagar sus intereses, mencionémoslo de esta manera, con las justas o muy limitadamente. O la empresa tiene la capacidad, tiene el dinero suficiente para pagar, si es que la empresa quisiera, incluso el doble de intereses que ya está generando, o incluso el triple de intereses que ya está generando. Entonces, a eso hace referencia cuando mencionamos cuántas veces puede cubrir la empresa los pagos de intereses. Ahora bien, también nos indica si la empresa es capaz de cubrir sus gastos financieros con los resultados de su propia operación. Efectivamente, los gastos financieros, los intereses, son cancelados con la utilidad que va generando nuestro negocio. ¿Y con qué utilidad se paga? Con la utilidad de la operación. En el estado de resultados, nosotros lo primero que vamos a encontrar son los ingresos, que a estos se les resta el costo de ventas y tenemos la utilidad bruta en ventas. A esta utilidad bruta en ventas se les
resta todos estos gastos operacionales, operativos, y finalmente tenemos la utilidad operativa. Esta utilidad operativa es la utilidad que está generando nuestra operación. Luego de estos rubros vienen los gastos financieros, otros ingresos y egresos extraordinarios, cargos impositivos, etc. Pero estos no pertenecen a la actividad, a la operación del negocio. Por lo tanto, la utilidad operativa es realmente la que refleja las ganancias que tiene una empresa en su operación. Ahora, con estas ganancias, con esta utilidad operativa, sabremos en qué proporción la empresa puede pagar intereses. Finalmente, sirve también para tener una primera visión sobre el grado y la eficiencia de apalancamiento financiero. Por ejemplo, si una empresa tiene una gran capacidad para pagar sus intereses, si es que podría pagar incluso 3 veces más los intereses que ya está pagando actualmente, y si es que de igual manera analizamos que la empresa debería empezar a apalancarse o a tener financiamiento más con recursos ajenos que con recursos propios, es decir, con entidades financieras externas que con capital, nosotros, sabiendo que tenemos capacidad para cubrir intereses, podríamos decir que tenemos la posibilidad, por el lado de las utilidades, de apalancarnos mucho más con financiamiento con recursos ajenos. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula de la razón de cobertura de intereses? Tal como lo vemos en la diapositiva que estamos presentando, la fórmula es muy sencilla. Se la consigue simple y llanamente dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos, es decir, la utilidad operativa, tal como mencionábamos, las ganancias o la utilidad o los beneficios que realmente se generan solo incluyendo la misma operación de la empresa, y esto dividido para el total de intereses que está pagando la empresa o que ha pagado en el último periodo nuestra organización. Al realizar esta operación, nosotros lo que obtendremos es esta razón de cobertura de intereses. Para no alargarnos más, pasemos al ejercicio para tener todo muy claro. Muy bien, chicos y chicas, ya estamos listos para desarrollar nuestros ejercicios sobre la razón de cobertura de intereses. Para ello, tenemos del lado izquierdo el balance general de una empresa real y de sus resultados de los últimos 3 años de operación, y del lado derecho tenemos el estado de resultados, o también llamado de pérdidas y ganancias, de igual manera de los últimos 3 años de operación y de la misma empresa real. Ahora bien, una aclaración que vale la pena mencionar es que las cifras que nosotros vemos son cifras reducidas o disminuidas. Si es que ustedes quieren conocer los valores reales, a cada una de estas las tienen que multiplicar por 1000. Nosotros simplemente las hemos disminuido para que sea mucho mejor para ustedes, para que entre en la pantalla y sea mucho más comprendible. Además de ello, también cabe mencionar que esta es una empresa que tiene como moneda el dólar de Estados Unidos. Sin embargo, bien, estos resultados podrían estar en pesos, en soles o en cualquier otra moneda de Latinoamérica. Entonces no cambia en nada los resultados o la fórmula o el análisis e interpretación que obtengamos sobre la cobertura de intereses. Ahora bien, para obtener este ratio financiero, nosotros simplemente vamos a necesitar el estado de pérdidas y ganancias. Sin embargo, hemos puesto el estado del balance general para que por si acaso ustedes lo necesitan para otros ratios financieros o cualquiera de otras necesidades que ustedes tengan. Igual manera, siempre tener el balance general es útil para complementar los análisis que se obtengan sobre cada ratio financiero. Ahora bien, lo primero que debemos obtener es la utilidad antes de impuestos e intereses, como bien mencionábamos, representa la utilidad operativa. Y esta utilidad operativa, tal como vemos, representa los beneficios que realmente genera una empresa con su propia actividad. Por este lado le entran sus ingresos, se le deducen sus costos de ventas, lo cual genera una utilidad bruta. A esta se le disminuyen todos los gastos operacionales y finalmente tenemos la utilidad operativa. Como vemos, los rubros que tenemos más adelante corresponden a ingresos y gastos extra operacionales o no operacionales. Aquí vale hacer esta aclaración. Claro, aquí son ingresos no operacionales y gastos no operacionales o extraordinarios, así como gastos financieros y aquella carga impositiva. Efectivamente, todos estos desembolsos que tenemos aquí son son otros rubros, otras cuentas que la empresa tiene que cancelar,
y que no pertenecen a la operación de una empresa. Los gastos financieros no son de operación de un negocio, ni tampoco las cuentas no operacionales, ni mucho menos la carga impositiva. Ahora, lo primero que tenemos que conocer son los beneficios reales de la operación de nuestra empresa, que lo tenemos en la utilidad operativa. A este valor lo vamos a jalar para los años que queremos determinar la razón de cobertura de intereses y vamos, a hacer más grandes los números. Ahora bien, vamos a determinar el total de intereses. Esto lo podemos determinar obteniendo en la cuenta de los gastos financieros, que de igual manera vamos a jalarlo para los 3 años que tenemos aquí. Vamos a hacerle más grande a los números y con esto ya podríamos obtener la cobertura de intereses. Sin embargo, vale hacer una aclaración. Este ratio o esta razón es de cobertura de intereses y no de gastos financieros. Dentro de los gastos financieros, seguramente la cuenta que más es representativa son los intereses, pero si bien en los gastos financieros también entran otros rubros como pueden ser servicios de cajeros automáticos, de transferencias que se realizan a clientes, a proveedores, comisiones por usos de tarjetas de crédito o de mantenimiento de las cuentas bancarias, etc. Ahora bien, nosotros deberíamos conocer la información solamente de cuáles son los intereses que paga la empresa. Pero si no disponemos de esta información, sí podríamos asemejar el resultado tomando como referencia los gastos financieros, ya que, como bien les mencionamos, el rubro más representativo que seguramente forme el 90% o aproximadamente el total de los gastos financieros van a ser efectivamente los intereses que paga la empresa a su financiamiento con recursos ajenos. Ahora, la cobertura de intereses la obtenemos simple y llanamente dividiendo la utilidad operativa de nuestra empresa para el total de intereses que ha pagado. Aplicamos esta fórmula y la expresamos en forma de número, ya que esta lo que expresa es cuántas veces puede pagar una empresa sus intereses. Y con esto ya tenemos los resultados. Ahora, nosotros vamos a sacar unas interpretaciones y pasamos al siguiente punto, el cual es la interpretación y análisis de nuestros resultados. Muy bien, chicos y chicas, ya estamos listos para leer nuestras interpretaciones y analizarlas. En primer lugar, nos dice que en el año 2019 la empresa tiene una razón de cobertura de intereses de 7,33, lo cual quiere decir que se pueden cubrir los intereses 7,33 veces con los beneficios operativos. Este resultado justamente lo tenemos aquí en el año 2019, que a su vez lo que significa, como bien lo acabamos de leer, es que la empresa tiene capacidad de cubrir sus intereses 7,33 veces con su utilidad operativa, con los beneficios netos que generan su operación. Ahora bien, el siguiente punto nos dice que en el 2018, por el contrario, la razón de cobertura de intereses fue de 5,61, lo cual para este caso significa que la empresa puede cubrir el pago de sus intereses 5,61 veces con sus resultados operativos. Es lo que tenemos en este año de acá, 5,61, que para el 2018 es mucho menor al año 2019. Sin embargo, no podemos decir que el año 2019 o el año 2018 fue mejor o peor que el otro, simplemente viendo cuál es mayor o menor. Para eso hay que realizar otro análisis que ya lo vamos a realizar. Finalmente, en el 2017, la empresa tiene una razón de cobertura de intereses de 4,37, lo que quiere decir que se pueden cubrir 4,37 veces los intereses con las utilidades operativas. Es el valor que tenemos justamente en el 2017. Ahora bien, como vemos en el transcurso del año, la empresa cada vez tiene más capacidad para cubrir sus intereses. Y esto se debe a que sus utilidades operativas han estado creciendo a un nivel muy alto, digamos así. Mientras que sus gastos financieros también se han ido elevando, vemos que las utilidades operativas han crecido en una proporción mucho mayor, lo cual se refleja aquí en la cobertura de intereses, que quiere decir que como las utilidades operativas han crecido a un ritmo mucho más creciente,
tiene cada vez mayor cobertura de intereses, es decir, cada vez tiene más capacidad para pagar sus intereses con los beneficios que le genera su operación. Ahora bien, que en el 2019 tenga una capacidad de casi el doble del 2017 para cubrir sus intereses, tal vez no quiere decir que esto sea correcto o sea negativo. Antes de pasar a lo que les quiero mencionar y de cortar de que se me vaya esta idea, ¿qué sucedería si es que una cobertura de intereses nos sale en 0,50? ¿Ya? Si es que nos saliera un 0,50 es que la empresa no tiene la suficiente capacidad para cubrir sus intereses. Este 0,50, por ejemplo, podría decir que la empresa tiene como utilidad operativa $500 o $5,000 y sus gastos, sus intereses son igual a, podría ser $1,000,000. ¿Ya? Si nosotros realizaríamos esta operación entre utilidad operativa y los intereses que son pagados, justamente lo que nos sale, a ver, me disculpan, aquí no es 1,000,000, aquí son $10,000, ¿ya? Justamente lo que nos sale es que la empresa tiene una cobertura de intereses de 0,5, ¿ya? Justo lo que tenemos aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa no le alcanza sus resultados, su utilidad generada por su propia operación para cubrir sus intereses. Y efectivamente, cuando restemos la utilidad operativa menos los gastos financieros o los intereses que está pagando, la empresa empieza a caer en una pérdida. Ahora, ¿qué sucede si es que la empresa tiene una cobertura de intereses de menos 0,5? En este caso, lo que quiere decir es que la empresa tiene como utilidad operativa una pérdida de $5,000. Y además de esto, tiene que pagar ya $10,000 de intereses. Si realizamos esta operación, efectivamente lo que nos sale es el menos 0,50, que como ya mencionamos, esto se expresa en número, ¿ya? Entonces, aquí lo que esto nos diría, no es solo como acá que la empresa no tiene la suficiente capacidad para pagar sus intereses, sino aquí incluso nos diría que la empresa no tiene capacidad para cubrir intereses, porque no está generando ni siquiera beneficios, no está generando ni siquiera una utilidad operativa a su operación, no está generando ni siquiera beneficios positivos, mucho menos va a poder cubrir gastos financieros. Ahora bien, regresando a la idea que estábamos yendo a explicar, aquí vemos que la empresa ha ido creciendo, pero íbamos a mencionar si es que cuál de estos años es la mejor cobertura de intereses. La mejor forma en la cual podemos decidir esto es comparándonos contra la empresa con la cual queremos competir en nuestro mismo mercado. Siempre hemos puesto el ejemplo en el que nosotros supongamos que somos una marca de celulares y somos Samsung y queremos competir contra Apple, ambos están en Estados Unidos, digamos para un mercado de Estados Unidos. Y nosotros siendo Samsung tenemos una cobertura de intereses de 5,50, mientras que Apple tiene una cobertura de intereses de 3,5. A ver, esto siempre se expresa en número. Aquí nosotros lo que podríamos mencionar es que Apple tiene una menor cobertura de intereses. ¿Pero a qué se debe que la empresa tenga una menor cobertura de intereses? Seguramente a que está o bien que tiene menos utilidades operativas o bien que se está apalancando de mejor manera con financiamiento de recursos ajenos y por tanto está generando mayores intereses. Y esto seguramente le está apoyando a que tenga una mejor rentabilidad. Ya vamos a explicar por qué es lo que acabamos de mencionar. Ahora, si es que Apple tendría una cobertura de intereses de 7,00. Esta empresa está siendo líder manejando esta cobertura de intereses. Por tanto, nosotros tendríamos que intentar acercarnos a hacer un tipo de benchmarking en el aspecto financiero a Apple, que sería en el caso de nuestra empresa. Entonces, aquí seguramente Apple tiene una cobertura de 7, o bien porque está generando grandes utilidades operativas, o bien porque está manejando reducidos gastos financieros, o bueno, en este caso vienen a ser intereses. Esos aspectos deberíamos analizarlos para poder determinar cuál de esta cobertura de intereses fue la más eficiente
en comparación con la empresa líder en el mercado en el cual estamos compitiendo. Si es que no tenemos la información financiera de la empresa con la cual queremos competir, otro aspecto que podríamos utilizar para analizar cuál de estas coberturas de intereses es la mejor, en primer lugar, analizar con estos resultados de la cobertura de intereses, qué tal está yendo a la empresa tanto en su operación, si es que está incrementando su utilidad operativa, como también sus beneficios netos. Y de igual manera, analizar la estructura de inversión y de financiamiento de la empresa. A raíz de esos análisis que nosotros realicemos, podremos evaluar de alguna manera cuál de estas coberturas de intereses fue la mejor. Ahora, una cobertura de intereses mayor, como les mencionábamos, no siempre viene a ser la mejor o la más eficiente o la correcta. ¿Por qué? Vamos a hacer aquí una operación muy rápida para explicar esto en términos sencillos. A ver, el total del pasivo es de $14,000. Si esto le dividimos para el total del activo y de igual manera al patrimonio, el total del patrimonio lo dividimos para el activo, y a estos resultados los ponemos en forma de porcentaje, lo que averiguamos es que el 68% del financiamiento de la empresa proviene de recursos ajenos, es decir, del pasivo, mientras que el 32% del financiamiento de nuestra empresa proviene del patrimonio, es decir, de financiamiento con recursos propios. Si es que nosotros, viendo que tenemos gran capacidad para pagar intereses, decidimos incrementar el financiamiento con recursos ajenos a un 75% y reducir el financiamiento con recursos propios a un 25%, esta cobertura de intereses obviamente puede bajar, mencionemos al azar, a un 4, es decir, que la empresa va a tener capacidad de pagar sus intereses 4 veces con su utilidad operativa. ¿Y cuál va a ser el beneficio de esto? En primer lugar, vimos que la empresa tiene una buena cobertura de intereses para realizar esta operación. Pero al disminuir la cobertura de intereses, lo que vamos a obtener es una mayor rentabilidad. Porque si bien antes las utilidades netas eran repartidas para lo que antes era un 32% del patrimonio, ahora van a ser repartidas para un solo 25%. Esto lo observamos mucho más claro de la siguiente manera. Digamos que para la empresa llegar a un 25% del patrimonio y haber incrementado el pasivo a un 75%, acá optó por mayor pasivo financiero no corriente, elevándose supongamos, a $7,000. ¿Ya? A ver, $7,000 nomás. ¿Ya? Y por el otro lado, para disminuir a este 25% de lo que antes era un 32%, cancelaron las ganancias retenidas, es decir, todo esto pagaron en dividendos a los inversionistas. Y de esta manera el patrimonio llegó a ser simplemente de $4,000. Antes, las utilidades netas, que son de 1,540, digamos, que estaban divididas para el valor que antes teníamos acá, que era de 6,700, representaba una rentabilidad para los inversionistas, socios o accionistas del 22%. Pero digamos que al siguiente año tenemos la misma utilidad neta, pero ahora se va a repartir para un menor patrimonio, ya que ahora el financiamiento con recursos propios representa simplemente $4,000. Ahora la rentabilidad va a incrementar mucho más y va a llegar a ser de hasta un 38,50%. Esto ha sido todo por nuestra parte de financieros y financieras. Espero que el video les haya gustado mucho y en especial que les sea de bastante utilidad. Cualquier comentario, duda, inquietud, sugerencia que tengan, no duden en dejarla en la caja de comentarios, que siempre estamos gustosos de ayudarles, de servir a la comunidad y de aprender de igual manera de ustedes, y asimismo siempre estamos respondiendo de la forma más rápida para servirles a ustedes de mejor manera. En la descripción del video van a poder encontrar un enlace a la página web de Somos Finanzas, donde les dirigirá a una entrada que tenemos de igual manera sobre la cobertura de intereses. Ahí van a poder encontrar diferente información, quizás un poco más detallada, así como diferentes ejemplos con diferentes resultados y obviamente diferentes interpretaciones, para que así ustedes puedan profundizar. No olviden suscribirse al canal y dejarle un me gusta.
De esta manera concluimos y nos vemos en la siguiente ocasión.